que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late y el cuero el parche bate. Bienvenidos a Caminos de Oro y Plata. El día de hoy vamos a hablar de monedas en el Sahir. El Sahir es un cuento de Jorge Luis Borges que forma parte del libro El Aleph. Fue escrito en 1929 y según el autor, el Sahir es una obsesión que se deposita sobre objetos cotidianos. Él menciona varios a lo largo de la historia, un astrolabio, puede ser cualquier cosa un Sahir, que es cualquier cosa que te genere una obsesión irremediable e irrefrenable. En el caso del cuento, el protagonista se obsesiona con una moneda de uso corriente, de las más comunes de la época, que son una de 20 centavos de 1929 de Argentina, y esta moneda la recibe en un cambio cuando va a una cantina, en una pulpería ahí a tomarse unos tragos, se la dan en el vuelto, y cuando el protagonista se empieza a obsesionar, piensa en otras monedas famosas a lo largo de la historia. Nuestro equipo de asistentes nos ha preparado una monografía al respecto de todas las monedas que se mencionan, así a la pasada, en el cuento de El Sahir, que vamos a detallar a continuación. Primero que nada, piensa en el óbolo para Caronte. El óbolo es una moneda de plata de la antigua Grecia, que equivale a la sexta parte de un dracma. Y según se cuenta en las tradiciones, se ponía un óvulo en la boca de los fallecidos para pagarle el pasaje del río Estigia al barquero Caronte. Ellos creían que los muertos iban al inframundo, al Hades, pero para llegar ahí había que cruzar un río y un barquero infernal cobraba una pieza de plata por el servicio del cruce, digamos. Y esta es la primera moneda en la que piensa el protagonista de El Sahir. A continuación piensa en otro óvulo mencionado, según las leyendas, como el óvulo de Belisario. Belisario era un general bizantino al servicio del emperador Justiniano, que fue uno de los más grandes generales de la época y vivió toda su vida entre fama y victorias. No sé si riquezas, pero por lo menos entre fama y victorias, seguramente. Ya en su etapa adulta, el emperador Justiniano, o tal vez algún otro enemigo político que tenía Belisario, lo hace caer en desgracia y termina mendigando por la ciudad al grito de un óbolo para Belisario o dad un óbolo a Belisario. Esto posiblemente sea una leyenda, pero la frase dad un óbolo a Belisario se hizo famosa y esta es una historia que genera mucha fascinación en los hombres. Es la caída de una persona que estuvo encumbrada en el poder siempre nos resulta bastante atractivos. Luego piensa el protagonista en los 30 dineros de Judas. Según los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esta es la cantidad de dinero por la que Judas Iscariote traicionó a Jesús y lo entregó a los fariseos, a los que lo estaban buscando. Además representa una especie de insulto, digamos, porque para la ley judía de la época, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Al respecto de cuáles fueron las 30 piezas de plata con las que les pagaron a este Judas, pueden haber sido, según quien lo diga, ciclos tirios, estateres de Antioquía o denarios romanos, lo más probable con la imagen del emperador Tiberio, que era el emperador romano de la época de la ocupación en Judea. Luego el protagonista también se remonta a los dracmas de la cortesana Laís. Laís de Corinto era una prostituta de la antigua Grecia, muy famosa, muy solicitada y muy codiciada, que cobraba un alto precio por sus servicios. Y se dice que Demóstenes le ofreció 1000 dracmas por una noche con ella y ella, sin embargo, lo rechazó. Y en cambio, aceptó entregarse gratuitamente al linchera Diógenes, que andaba ahí en la calle, viviendo en las calles en un barril,
y filosofando respecto de la vida y demás. Bueno, claro, le gustaba más Diógenes que el otro Demóstenes. Esta Laís de Corinto aparentemente terminó enamorada de un físico-culturista, pero no me acuerdo si esa historia termina bien o mal. Me parece que el tipo la rechaza finalmente. Todo el mundo la codiciaba a ella y ella tal vez no consiguió el que quería, pues. Luego piensa el protagonista en la antigua moneda de uno de los 7 durmientes de Éfeso. El emperador Decio había estado intentando impulsar en su zona, digamos, en su región, creo que eran de Turquía, el culto a su propia persona, y por esa época ya el cristianismo estaba empezando a tener fuerza, y hubieron 7 mártires del cristianismo que rechazaron el culto a la persona del emperador y escaparon, bueno, para no ser reprendidos por los soldados. Se escondieron en una cueva, los soldados cuando vieron esto taparon la cueva con piedras y los dieron por muertos y se olvidaron del asunto. Bye. Sin embargo, los 7 durmientes, los 7 mártires, aparentemente se durmieron durante 200 años y al despertar lograron salir de la cueva y uno de ellos dijo, bueno, anda, vamos a comprar un pan, un queso, un vino, qué sé yo. Y cuando fue a una tiendita ahí a comprar algo para comer, la gente del pueblo se dio cuenta de que la moneda con la que estaba pagando era una moneda que tenía una antigüedad de por lo menos 200 años con la imagen del emperador Decio. Posiblemente esta moneda haya sido un denario romano, obviamente, y bueno, y dándose cuenta de que estas personas habían estado tantos años en la cueva y que no habían fallecido, obviamente fueron santificados por el cristianismo que ya había ganado lugar después de todo ese tiempo en aquella región. Luego el protagonista menciona las claras monedas del hechicero de las 1001 noches, que luego terminaron siendo círculos de papel. Aquí posiblemente se haga una referencia a la historia de Alcuz en uno de los cuentos de las 1001 noches, que es un famoso compilado de historias de Oriente. Aparentemente ahí había un hechicero que creía tener una gran fortuna en monedas de oro y terminaron convirtiéndose en pequeños círculos de papel. Esta historia obviamente hace referencia a la naturaleza efímera de las riquezas materiales y a la desilusión que puede generar su pérdida. Luego se menciona el denario inagotable de Isaac Lakedem. Isaac Lakedem es uno de los nombres que tenía o que tiene el judío errante. El judío errante también es una leyenda de origen bíblico. Aparentemente es uno de los tipos que le niega la ayuda a Jesús cuando tropieza en su camino al Calvario. Y es condenado a vagar por el mundo de manera miserable y pidiendo limosna hasta el segundo advenimiento de Jesús. Esto significa que el judío errante todavía está dando vueltas por ahí pidiendo monedas y mendigando por los callejones. Luego el protagonista habla de las 60.000 monedas del poeta Firdusi. Firdusi es el autor del Shahnameh, un libro conocido como el Libro de los Reyes, que es una epopeya histórica y fantástica del mundo persa. Relata la historia del Irán desde la antigüedad hasta su época, por lo menos, el año 1000, alrededor del año 1000. Y el sultán, por el trabajo de escribir este libro, le había prometido una moneda de oro por cada uno de los versos que componían la obra. El Shahnameh tiene unos 60.000 versos de extensión, por lo tanto se esperaba un pago de 60.000 monedas de oro. Sin embargo, cuando envían a un mensajero con la carga para hacerle el pago a este Firdusi, el mensajero, que era de otra rama del mundo musulmán, del Islam, no me acuerdo, uno era suní y el otro era chiita, o viceversa, pero bueno, como que le tenía bronca, le tenía envidia, y cambia las 60.000 monedas de oro por 60.000 monedas de plata y se las entrega al poeta. Firdusi obviamente se siente ofendido por esto, le habían prometido una cosa, le traen otra, entonces devuelve las 60.000 monedas. Algunos dicen que las devuelve al sultán, otros que las reparte ahí entre gente del pueblo, pero de cualquier manera sabe que ha cometido un error y que ha insultado al mismo sultán, entonces escapa y se refugia en su pueblo el resto de su vida.
El sultán, pasado el tiempo, se da cuenta del error, de la equivocación. No me acuerdo si al mensajero que cambió las monedas lo habrán castigado de alguna manera, esperemos que sí, pero la cuestión es que quiere enmendar su error y envía ahora sí en otro cargamento el pago correcto de 60.000 monedas de oro para el poeta Firdusi. Sin embargo, cuando el cargamento está llegando al pueblo donde vivía, al mismo tiempo salen de las puertas una caravana fúnebre con el cuerpo de este Firdusi que había fallecido unos días antes, de manera tal que al final nunca pudo cobrar la paga que le habían prometido, pero bueno, por lo menos nos dejó el Shahnameh, que es el libro de los reyes, que es una epopeya histórica del mundo persa que hay que leer. Ya que estamos hablando del Sahir, que es una obsesión irrefrenable, si hablamos de obsesiones, no podemos dejar de mencionar a Moby Dick. En Moby Dick, el capitán Ahab, que era un capitán ballenero, se obsesiona hasta la locura con la caza de una ballena blanca, que se llamaba Moby Dick precisamente, y para incentivar a su tripulación, clava en el mástil del barco, del Pequod, un doblón ecuatoriano de 8 escudos, como promesa de pago para quien lograra levantar del agua a la ballena blanca, a Moby Dick, y con eso capturarla. Después se menciona el florín irreversible de Leopoldo Bloom. Leopoldo Bloom es el protagonista de la novela Ulises de James Joyce, una novela que transcurre toda en un solo día, el 16 de junio de 1904. En uno de los capítulos, el protagonista marca un florín, le hace unas muescas en un costado antes de gastarlo para ver cuánto tiempo tardaba la moneda en regresar a él. Sin embargo, termina la novela y la moneda nunca regresa. El florín es un florín muy común de la época. Vamos a dejar aquí la imagen. Y vamos a dejar también el consejo de que hay que leer el Ulises de James Joyce. Relata la vida de este Bloom durante solamente un día en Irlanda, haciendo un equivalente, un comparativo, un paralelismo con el viaje de Ulises, del clásico griego después de la guerra de Troya. La última mención a una moneda famosa que se hace en el Sahir tiene que ver con el rey Luis XVI de Francia, que murió guillotinado el 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Concordia, o ahora llamada Plaza de la Concordia, en aquel momento Plaza de la Revolución. Cuando había comenzado la Revolución Francesa, el rey obviamente escapa a Berennes con su familia. Sin embargo, en una de las postas es reconocido por la efigie de una de las monedas, un Luis de oro, justamente, que tenía toda su caripela ahí estampada. Entonces, con eso es hecho prisionero. Está un tiempo en una torre prisionero, donde los guardias, bueno, obviamente se burlan de él, los guardias de la República, llamándolo Luis o señor en vez de su majestad, lo cual era mucho insulto, digamos. Y caída la monarquía, lo terminan guillotinando ahí en plaza pública, para regocijo de todos los republicanistas y para lamento de los monárquicos que todavía andan por ahí dando vueltas, que les gusta idolatrar este tipo de figuras. Bueno, estas son todas las monedas que se mencionan en el cuento de El Sahir de Borges. Hay que leer no solamente el Sahir, hay que leer el Aleph, hay que leer todo lo que ha escrito Borges. En este canal somos fanáticos defensores del escritor argentino. Obviamente, como dice mi hermano Ramiro, además de ser buena literatura en sí misma, Borges siempre es una puerta a otra buena literatura. Como se acaban de dar cuenta, en un pequeño cuento él menciona un montón de monedas históricas que nos abre el interés y la curiosidad como para ir a investigar un montón de otras buenas historias que andan dando vueltas por el mundo. Si te gustó el contenido de este video, dale a like, dale a suscribir, comentale a tus amigos que vengan a vernos y nos vemos en la siguiente aventura. Un broche de agua marina y